Un saludo para todos ustedes que nos ven a través de este medio. ¿Qué tal, amigos y familia Somasca, compañeros docentes y todas aquellas personas que esta tarde nos sintonizan a través de la plataforma de Meet y de Facebook Live? Es para nosotros un gusto, la familia Somasca, el Instituto Emiliani, esta tarde trabajar con ustedes el segundo día del triduo hacia María, Madre de los Huérfanos. Mi nombre es Aura Judith Hernández y yo voy a estar acompañando a nuestra ponente la tarde de hoy. Así que vamos a dar inicio a la agenda que tenemos programada para la tarde de hoy. Como primer punto de nuestra agenda, le vamos a solicitar a nuestro hermano Luis Alvarenga, miembro de la comunidad Somasca, pues que tenga bien darnos las palabras de bienvenida y una breve reseña de la historia de los 100 años del carisma somasco en América. Hermano, lo escuchamos. Muchas gracias. Es para mí también un honor, así como todos los que estamos compartiendo dentro de la comunidad Somasca, estas fiestas hacia María, Madre de los Huérfanos. Y qué bonito, pues, que todos ustedes nos estén sintonizando por medio de estos recursos virtuales. Comparto con ustedes un poco de la riqueza que nos han heredado, pues, no solamente los padres que hace casi 100 años han llegado a nuestras tierras, sino que también el legado que San Jerónimo, pues, nos dejó, ¿sí? Presento con ustedes material. Tenemos como parte de nuestra riqueza la enseñanza de Jesús, ¿verdad? La enseñanza de Jesús que también la heredó o la hizo suya nuestro padre fundador Jerónimo Emiliani. Toda esa herencia la vinieron a dejar también nuestros padres aquí hace ya casi 100 años de la primera misión somasca fuera de Europa. Tiene origen, ¿verdad?, esta enseñanza, toda la misión somasca en el noble patricio veneciano, nuestro padre fundador Jerónimo Emiliani, un hombre del siglo XVI que fue convertido siempre a Dios y renovado, ¿verdad?, por ese profundo, por la profundidad del encuentro con la Virgen María, y así también contagió, ¿verdad?, con ese testimonio a hombres y mujeres de su tiempo a la práctica de las obras de misericordia. El Papa Francisco hace unos cuantos años nos ha recordado cuál fue el ideal de San Jerónimo Emiliani. En primer momento, la reforma de la Iglesia a través de las obras de misericordia, las obras de caridad. Así como también cuál era su proyecto. Era el de reformarse primero en fidelidad al Evangelio y después a la comunidad cristiana y a la sociedad civil. Lo que nos decía el Papa Francisco es que no pueden ignorar a los pequeños y a los marginados, sino socorrerlos y promover su desarrollo integral. Por tanto, la provincia, que ahora es conformada por 5 países: El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Haití, tuvo también algunos encuentros en Panamá, donde también llegaron los padres somascos en un tiempo.
extendida también la misión hacia México. Como se dan cuenta, estamos en el 2020 y la llegada de los primeros somascos a tierras americanas fue en el 1921, por tanto ya estamos llegando al centenario. ¿Cuál fue el origen de ese encuentro providencial que tuvo el auxiliar de San Salvador con los religiosos en Europa? El traer a los religiosos somascos a tierras americanas tenía como primer objetivo, pues, alguien que cuidara o regentara espiritualmente la parroquia que en San Salvador es conocida como el Calvario, ¿verdad? En el centro capitalino. Tenemos también que el gobierno encargó al obispo traer una congregación que se encargara de el cuidado de la correccional de menores del país. Es así como el encuentro con el padre Antonio María Brunetti es providencial porque estaban en un tiempo en el que eran muy pocos en el mundo. Entonces tenían que emprender la misión de buscar nuevos obreros para esta misión. Es quien fue el que encabezó la primera misión somasca que llega acá el 5 de octubre de 1921 al Salvador, al puerto de la Libertad, y es ahí donde empiezan a florecer, ¿sí?, a recoger también frutos de esa misión. Esta es parte de la historia de nuestra provincia en cuanto a los primeros religiosos que llevaron a cabo, ¿verdad?, el poder asentarse en nuestras tierras, siendo el primer lugar, pues, el San Salvador, ¿sí?, el Salvador, donde empezaron a recoger frutos y próximamente empezaron a tratar de fundar en Guatemala y Honduras. Este es un poco de los grandes cuidados que tuvieron los padres somascos en un primer momento: parroquias, colegios, seminarios, y el cuidado espiritual de miles y miles de salvadoreños, guatemaltecas y guatemaltecos, también hondureños, ¿verdad? El padre Antonio María Brunetti, con todo ese vigor que había adquirido por la enseñanza del Evangelio, ha transmitido a los primeros somascos, ¿sí?, en tierras americanas, la enseñanza que recibió. El Papa Francisco nos recordó también hace algunos años que el impulso, que el ejemplo de San Jerónimo, o sea, y la intercesión, pues, empujen a consagrar nuestras fuerzas al anuncio de la salvación en Cristo, para que pueda llegar a las personas a las comunidades de las naciones donde estamos presentes, los somascos en más de 25 naciones en el mundo, y también así a progresar la inculturación, condición necesaria para el enraizamiento de la Iglesia en el mundo. Nos animaba también el Papa Francisco a toda la congregación y a los misioneros somascos acá en Centroamérica a proseguir el camino de la secuela y celo apostólico, rico en obras y abierto a nuevas expresiones de acuerdo con las necesidades más urgentes de la Iglesia y de la sociedad en diferentes momentos y lugares. Fieles al carisma del instituto y unidos a los pastores, continuaremos dando una contribución fecunda a la misión evangelizadora de la Iglesia. Es una gama de rostros donde represento no solo, pues, algunos cuantos, y en realidad han sido
numerosísimos religiosos y laicos que han contribuido hasta lo que ahorita conocemos como la obra Somasca en Centroamérica, que se está expandiendo por la gracia de Dios y sobre todo aportando a la sociedad que más lo necesita. Les agradezco haber puesto atención a estas notas históricas en estas fiestas de María Madre de los Huérfanos y rumbo a ese centenario de la primera misión Somasca en América. Muchas gracias, hermano. Le agradecemos mucho su intervención. Y como ya escucharon, pues la presencia de San Jerónimo en América está por cumplir 100 años. 100 años que hemos venido preparando desde ya hace algunos años atrás, hemos venido preparándonos a través de una guía espiritual, a través de conocer con más detalle la filosofía somasca. De manera que los somascos somos libres para servir y nuestros pilares, la caridad, la devoción y el trabajo, no están ausentes día con día de nuestra vida. Así que inspirados en esta filosofía, damos gracias a todos aquellos que en este momento están sintonizándonos y están, ya sea por Facebook Live o por la plataforma de Meet, pues atentos a lo que viene en este momento. De tal manera que vamos entonces a escuchar las credenciales de nuestra ponente la tarde de hoy. Y nos acompaña para el tema que es Destino Universal de los Bienes y la Propiedad Privada, la licenciada, psicóloga social, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, su nombre, Patricia Lisset Cabrera Matías. Voy a dar a conocer algunos pormenores que son así muy breves, porque pues la licenciada es una persona que ha destacado en varias áreas del derecho, pero también esa parte importante humanitaria y principalmente esa conciencia social que ella nos viene a dejar el día de hoy, está presente en todo su recorrer académico. Como decía, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, licenciada en Psicología Social y Violencia Política, participación en colectivos que promueven la defensa de la vida y contra la explotación minera. Formó parte del equipo de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Licenciada Patti, como cariñosamente le llamamos, siéntanse como en su casa. Los somascos estamos muy agradecidos con usted por haber accedido a darnos algunos minutos de su tiempo. Bienvenida, licenciada. Es suyo el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos quienes están presentes el día de hoy aquí, a quienes conducen este momento de formación. Felicitaciones por ese esfuerzo tan entregado. Y justamente, previo a dar paso a desarrollar el tema, yo solo quiero indicar que el día de ayer, pues como todos recordarán, algunos de los que estuvieron presentes y los que quizás se están sumando al día de hoy, que se estuvo mencionando un documento muy valioso, trascendental para la historia actual de la humanidad, que es el Laudato Si. Documento que habrá que leer detenidamente, porque cada una de sus líneas tiene una invitación a reflexionar y a poder accionar a favor de la tierra y de la humanidad, de la flora, de la fauna. Y para iniciar entonces, quiero hacerles la presentación de una breve reseña de lo que es Laudato Si, para que recordemos, recapitulemos lo que el día de ayer pues estuvo conociendo. Por favor, con la presentación. Bien. Si ustedes se recordarán, el Laudato Si tiene varios componentes. En resumen, son 6 componentes.
muy importantes para poder comprender de una manera muy general el tema del Laudato Si y la invitación tan profunda que le hace al pueblo cristiano el Papa Francisco. Creo que este es un momento crucial en la historia de la humanidad y en ese sentido tenemos que, él nos invita en primer momento a identificar qué es lo que pasa en nuestro hogar común. Y nos invita a ver que el cambio climático, la contaminación, el agotamiento del agua, que es el líquido vital para todos nosotros que habitamos este planeta, tanto animales, plantas, seres humanos, la pérdida de la biodiversidad o la intervención de la mano de algunos pseudo llamados científicos que atropellan de una u otra manera la naturaleza. El consumo también habla de que tenemos que ver qué está pasando en nuestro hogar, porque el consumismo, el tema del deterioro de la calidad de vida, y cuando hablamos del deterioro de la calidad de vida, recordamos que hay una degradación social y que degradación social de una u otra manera es la pérdida de aquellos valores, de aquel sentido de una vida entregada a los otros y a nosotros mismos. Esa degradación social la podemos plasmar en temas muy recurrentes actualmente, como es el tema de la trata, como es el tema del empobrecimiento y la exclusión. Esto sería como uno de los componentes. También tenemos que en el documento Laudato Si se nos habla de el Evangelio de la creación. Y esta es una hermosa invitación como para que los cristianos recordemos que la Biblia es como el mensaje que, a través del cual Dios ilumina nuestra presencia, el sentido de nuestra vida y de nuestro ser cristiano. Él, en este capítulo, podríamos decir, se nos habla de todo el recorrido que ha tenido el pueblo de Dios desde la creación del Génesis, cuando Dios nos entrega este planeta para que lo cuidemos, para que pueda de una u otra manera favorecer nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, pero que es una situación de dos vías, no es de una vía, no es egoísta, es la tierra nos proporciona alimento, nos proporciona sombra, agua, pero nosotros también le proporcionamos a la tierra ese cuidado. El capítulo 3 nos habla, si ustedes recordarán, de la raíz humana de la crisis ecológica. En la raíz humana de la crisis ecológica, el Papa Francisco nos indica que estar centrado en los intereses del hombre hasta entonces no ha sido beneficioso, porque nos olvidamos de todos los hermanos, como diría San Francisco de Asís, de todos aquellos que habitan este planeta. Y eso es algo que tenemos que volver a reflexionar y a superar. También menciona que la tecnología, el poderío tecnológico no está respondiendo a la necesidad de la mayoría. Y con esto también hace énfasis en que necesariamente hemos evolucionado en ciertos campos de la ciencia. Sin embargo, tenemos que tener esa conciencia de que la evolución de la ciencia, de la tecnocracia, de todos esos medios que nos facilitan las comunicaciones, la información, no puede estar por encima de la vida y del cuidado de nuestro planeta. Por eso él nos habla de que hay una crisis humana, que se está distorsionando todos esos avances que tenemos y que a veces también a través de ellos se manipulan las conciencias, los corazones de las personas y nos deshumanizamos. Hay un dicho que dice, en el capitalismo los deseos son infinitos. Imagínense ustedes esta frase tan que sorprende, pero que también tenemos que tener cuidado con ello. Es decir, en el capitalismo todo se vale, todo se puede y sobre todo pasando sobre la dignidad humana y pasando sobre la vida de este planeta, que no necesariamente entonces es el ejercicio de un hijo de Dios, ¿verdad?
en el que tenemos que siempre tener en cuenta nuestro prójimo y aquellos que habitan este planeta. Y también está hablando de algunas líneas de orientación-acción. Recordemos que en estas líneas de orientación y acción se nos habla de una ecología integral. Esta palabra integral a mí me suena mucho porque cuando trabajamos con el tema de derechos de la niñez, por ejemplo, que es mi especialidad, hablamos, y yo creo que en el campo de los derechos humanos, si se está cumpliendo el derecho a la participación cívica, pero no se está cumpliendo el derecho del acceso a la salud, por ejemplo, como está pasando en el tiempo actual de la pandemia, no estamos teniendo una visión integral, no estamos viviendo en esa armonía, no estamos respondiendo a ese mandato de que somos como la principal especie de poder cuidar este planeta y de cuidarnos entre nosotros. Y esa ecología integral tiene que ver con una ecología que incorpore todos aquellos aspectos sociales, económicos, y ese aspecto social también tiene que ver mucho con nosotros en un plano para comenzar también, del plano familiar, en el plano de la comunidad, en el plano del país y a nivel mundial. Y también se habla de reconocer esa ecología integral tomando en cuenta la cultura de cada uno de los pueblos, sobre todo de los pueblos originarios que nos trasladan un mensaje bastante íntegro de lo que es el compromiso con toda aquella vida que habita en nuestro planeta. Y recordemos que cuando uno dice todo aquello que habita en nuestro planeta, incluso las piedras, los minerales, son parte de esa vida, que nos han enseñado en la primaria a decir los seres vivos y los que no son vivos son los minerales. No, todo tiene que ver porque estamos en una secuencia de unidad y que todo nos permite tener una calidad de vida si lo sabemos cuidar y promover. Entonces, todo está conectado, pero no todo lo mismo, ni todo el grado de responsabilidad recae en uno. Recae en cada una de las instituciones, de los grupos, de las familias, de las comunidades que de una u otra manera nos permiten caminar. Por otro lado, también si ustedes ven aquí, dice algunas líneas de orientación y acción. Y las líneas de orientación y acción plantea el Papa Francisco que deben de ir encaminadas a todos los niveles, desde el nivel local, donde nosotros pertenecemos, en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestro municipio, a nivel nacional de país, pero también a nivel internacional. Hoy más que nunca es urgente, dice el Papa Francisco, debemos unir esfuerzos. Y esos esfuerzos traspasan esas fronteras que fueron creadas por los hombres, fronteras que fueron creadas para intereses, pero que nosotros, desde nuestro ser cristiano, debemos avanzar, olvidarlas y reconocer que todos nos necesitamos en este momento para poder restituir la vida que en este planeta, específicamente el hombre a través de sus agrupaciones, instituciones, intereses particulares ha ido destruyendo. Y por último vemos que la educación y la espiritualidad es un componente importante para poder unir esfuerzos. Y él habla de una espiritualidad ecológica, como ya les mencionaba yo, a Francisco de Asís. Y en este sentido, el cuidado de los demás y del medio ambiente no es un favor, ni es una invitación, pero la invitación se hace para recordar nuestro grado de responsabilidad con nosotros y con nosotros. Entonces, ¿eso a qué nos invita? Que la educación y la espiritualidad ecológica tiene que ver con eso sagrado que habita en el ser humano, con ese soplo de Dios. Somos hijos de Dios y somos llamados a crear con Él todo ese espacio de vida, toda esa luz y toda esa esencia de lo divino aquí en la tierra, para ser dignos hijos de Dios.
porque el Papa Francisco plantea que somos la casa, esta casa, el planeta Tierra es la casa de todos. Entonces, con esto pasamos a lo siguiente. Pasamos al momento para recordarles nada más era esto de Laudato, ¿eh? Y solo quiero recordar así rápidamente, porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí participando ya conocemos el método de ver, juzgar y actuar. La doctrina social de la Iglesia lo ha incorporado dentro de ese ejercicio como una metodología. Hay muchas otras metodologías que también desde la Iglesia se nos han presentado para que nosotros reflexionemos, oremos y realicemos nuestro compromiso cristiano de una mejor manera. Sin embargo, recordemos que ver es observar y comprender con claridad. Ver es sensibilizarnos y cómo vemos. Cada uno de nosotros en nuestros espacios, primero tenemos que acercarnos al lugar donde está pasando aquello en donde se niega la vida. Ese es nuestro primer compromiso, ver, observar y comprender. Y lo comprendemos mejor si lo hacemos con otros, no solos, porque el cristiano siempre reconoce al prójimo. Y luego pasamos a juzgar. El juzgar ya nos permite analizar, discernir, reflexionar, y cuando hemos hecho todo esto, por eso forma parte del Laudato Si, después de analizar detenidamente, con investigación, científicamente, tenemos que tener lucidez, coherencia ¿con quién? Coherencia con el Evangelio, coherencia con la palabra de Dios, para que podamos tomar esa conciencia, tengamos ese conocimiento bastante objetivo y luego, con la iluminación de la Sagrada Escritura, podemos nosotros emprender acciones. Por eso se nos habla de actuar. Este método es bastante sencillo y muy valioso. Ustedes ya me imagino que estarán recordando, ver, juzgar, actuar. Siempre se nos ha dicho así. Es el método más común en la Iglesia. Y actuar. ¿Actuar para qué? Hay que actuar, pero no un actuar superficial. La actuación nuestra del cristiano tiene que ser luz y sal de la tierra. Es decir, nuestra actuación tiene que ser ese compromiso que se adquiere para solidarizarnos y al final para transformar una realidad donde no hay vida. Por eso es que insistimos en que ser luz y sal de la tierra. No podemos ser esos sujetos en los que siempre se nos ha mencionado dejar hacer, dejar pasar, que es una frase como eso de en el capitalismo los deseos son infinitos. Imagínense qué perversa esa frase, ¿verdad? También esto de dejar hacer, dejar pasar, también tiene una invitación para ser indiferentes. Y nosotros los cristianos no podemos ser indiferentes. Y en al invertir esta frase, no vamos a dejar pasar, ni vamos a dejar hacer aquellas acciones en esta actuación que atropellen la vida, que no permitan que cada uno de estos seres que habitan nuestro planeta, de todos aquellos componentes que habitan los minerales, el agua tan sagrada para la vida, desaparezca. Pero esto lleva riesgos. Esto no es nada más, ¿verdad? Todos lo conocemos. Lleva riesgos, lleva desafíos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, local, de país, y también lleva riesgos a nivel internacional, porque hay quienes se oponen, ¿verdad? Hay quienes están en ese espacio de la oscuridad, en la que no quieren dejar entrar la luz. Y por eso entonces, en ese actuar, tenemos que iluminarnos con la Sagrada Escritura. Allí, escarbando y viendo, y ahora actualizado con la Laudato Si, nos permite contar como con elementos. Entonces, este es el método que de una otra manera nos va a permitir en la siguiente desarrollo de este tema, incorporarlo para nosotros e ir identificando cómo es que nosotros vamos a actuar. Después de ver, después de juzgar. ¿Qué tenemos que hacer?
Y voy a dar un momentito para que ustedes vean estas imágenes. Si ustedes pueden observar, hay una mujer del lado izquierdo, superior izquierdo, que está hincada frente a un pelotón de antimotines, esto es aquí en Guatemala, a un pelotón de antimotines, y lo que tiene en la mano es una Biblia. Esto dice mucho, es decir, la fotografía impacta y nos invita a reflexionar. Que tiene que ver un pelotón de policías antimotines. Ustedes saben que cuando los policías antimotines son enviados a determinado lugar, son enviados con el propósito de disolver, de apagar cualquier situación de denuncia, de protesta. Y esta mujer pertenece a La Puya. La Puya queda ubicada en San José del Golfo, entre el límite de San José del Golfo y San Pedro Ayampú, municipios del departamento de Guatemala. Pero ha tenido como mucho conocimiento, a algunos de ustedes les sonará La Puya, porque ha sido un espacio de peregrinación en años anteriores para acercarse y descubrir y discernir cómo es que nuestros recursos naturales están siendo expropiados, explotados, y con ello apagando la vida que existe en este lugar en primer momento, pero que va a tener consecuencias para todos los que vivimos en la ciudad capital. En este sentido, a veces creemos que eso no nos afecta, y sin embargo, un agua contaminada, el agua recorre, el agua tiene un camino y nos puede afectar también a nosotros como seres humanos, pero para no caer en el tema del antropocentrismo, le va a afectar a la fauna, le va a afectar a la flora, le está afectando a las plantas, ¿verdad? Entonces, La Puya tiene la característica de haberse organizado a partir de esa luz del Evangelio. Ustedes ven en el otro cuadro, la otra mujer tiene en sus manos el cuadro de la Virgen. No sé si es la Virgen de la Medalla Milagrosa, no sé, ustedes me dirán que no le sé el nombre a la Virgen, pero ella tiene el cuadro de la Virgen, yo creo que es de la Ascensión, de la Asunción, y miren la mirada de la joven que tiene la mascarilla, es una joven, mírenle su mirada, ellas están acostadas allí, y ese es un cuadro muy, muy impresionante, porque ellas no se opusieron, no se resistieron, sino se tiraron al suelo, y con ello están manifestando que no quieren entrar en conflicto. Ese actuar pacífico, pero de resistencia digna, de defender la vida y la naturaleza, es una situación que nos invita a pensar incluso de qué manera o qué formas son las que nos invitan a ser coherentes con esa palabra de Dios, con todo esto que nos desarrolla Laudato Si, y esa defensa del territorio desde la fe y el compromiso cristiano también tiene consecuencias y desafíos. Ustedes recordarán que hace unos 3 años los antimotines llegaron, reprimieron allí, tiraron bombas lacrimógenas. De hecho, aquí esto es un ejemplo muy lindo porque aquí la comunidad participaba completamente. Y también estaban los niños. Los niños venían de la escuela y estaban en un cerrito hasta arriba de donde estaba el lugar de la resistencia. Y sin embargo, los antimotines subieron hasta allí e incluso atacaron al grupo de niños que venía de la escuela a llegar a la resistencia, porque ahí a veces en los turnos que ellos hacían, muy bien organizados, bajaban con los padres de familia, ¿verdad? Que en ese momento se turnaban de las diferentes aldeas. Y sin embargo llegaron hasta allí y reprimieron a niños. Es decir, los niños son el patrimonio de la humanidad más sagrado. Y sin embargo no se respetó, ¿verdad? La vida de un niño es sagrada, como lo es lo de cada uno de nosotros, como lo es la de la naturaleza. Y sin embargo, estas personas también nos dan otro ejemplo de lucha. El tema de
cubrir todas aquellas instancias que de una u otra manera tienen que ver con el marco jurídico. No se están yendo por las ramas, están queriendo hacer efectivas. Recuérdense que también Laudato Si nos habla de superar la corrupción, de que las instituciones también forman parte de esta ecología integral, de que la corrupción es un mal que nos está afectando a todos. Guatemala tiene múltiples ejemplos. En algún momento, ustedes todos somos parte de ese conocimiento cuando estuvo presente la CICIG y cómo fue evidenciando a través de documentos que presentaron públicamente estas redes de la corrupción. Para ser corruptos no se necesita tener la mayor cantidad de dinero, se necesita la voluntad, lamentablemente, de decir, yo me quedo callado, yo me hago el indiferente, yo no denuncio, o yo formo parte de eso, o aún llevándome 5 lápices de una institución pública. Entonces, ellos han presentado acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad y se les ha resuelto. Por eso fue que paró la extracción minera. Lamentablemente paró cuando ya habían destruido parte de la fauna, se contaminó el agua un 90% de arsénico y eso de una otra manera está afectando a la población. Y bueno, después de la mina también tenemos, aparte de la puya, que es lo que más está fuerte en este momento y que tiene que ver con la destrucción de nuestro planeta en este momento en nuestro territorio, es la mina Marlin, que también quienes han viajado hacia allá, en San Miguel Iztahuacán, se han dado cuenta que allí ya no hay árboles en un sector de la población, que allí ya los árboles ya no se puede sembrar, no se puede cultivar, y si hay cultivos, los cultivos nacen muy dañados. Es decir, no es la misma tierra que estaba antes de que llegara ahí la extracción de oro. También está la hidroeléctrica de San Mateo Ixtatán, como para poner unos ejemplos, ¿verdad? De cómo en nuestro país a nivel nacional está dándose esta destrucción. También en ese mismo sentido tenemos que reconocer que la Iglesia Católica, los cristianos de diferentes, los cristianos comprometidos de diferentes iglesias también se han organizado para poner un alto a esto. La diócesis de la Pastoral Social de San Marcos, en este sentido, fue muy comprometida y ha sido muy comprometida con el tema de la extracción del oro en San Miguel Iztahuacán e incluso realizaron estudios en donde se dio a evidenciar que estaba siendo dañado el medio ambiente y también la población. Y ahí también hubo persecución y hubo amenazas, hubieron detenciones, como es la modalidad actual, de que hay detenciones. Y bueno, esto viene a repercutir, pero también nos viene a decir que es una invitación para que el cristiano se comprometa. Es decir, la Iglesia ha ido abriendo también en este sentido ese espacio. Pero la decisión última y la voluntad y el incorporarnos a esta defensa de la tierra o de la madre tierra, como dicen los pueblos originarios a nivel de América Latina, es nuestra. Es de nuestra comunidad en donde nos reunimos a celebrar la vida y a celebrar la palabra de Dios y a identificar a quién nos invita. Y también está la hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán, que también hubo represión, estuvieron varias personas detenidas, privadas de libertad durante varios años, casi un año. Hubieron 4 compañeros allá de Huehuetenango que estuvieron privados de libertad aquí en la zona 18, producto de esa defensa. Es decir, esa persecución, como le pasó también a Jesús, sigue vigente, ¿verdad? Defender la vida tiene consecuencias. Esto no quiere decir que todos tengamos que estar en el mismo espacio. Hasta en nuestra comunidad, a través del reciclaje, a través de un ornato más ecológico, nosotros podemos ir haciendo algo en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Claro, estos riesgos y estos desafíos
traen consecuencias, ¿verdad? Enfermedades a nivel familiar, y por eso todos tenemos que cuidarnos y protegernos. Y dentro de todo esto, también en la siguiente, como podemos ver, tenemos otros ejemplos actuales. Miren, actualmente el proteger la vida en este planeta, tenemos el caso de Berta Cáceres allá en Honduras, con el río Lempa. Ella fue asesinada, creo que es un caso muy sonado. Y aquí en Guatemala, en este año, voy a mencionar los de este año porque tenemos una lista larga, lamentablemente, de defensores de nuestro planeta, o de quienes se oponen a la corrupción, o de quienes comunican o denuncian la situación que se está viviendo. Por ejemplo, recientemente, hace unos 4 días, Andrea y Lucía Ishu, que son comunicadoras sociales que viven en Totonicapán, estaban en el bosque comunitario Pacotón, en Totonicapán, y cuando denunciaron que una empresa estaba ilegalmente cortando árboles, agentes de la misma empresa las persiguieron, las amenazaron y les querían robar su equipo. Está Bernardo Caalchol, defensor de recursos naturales del pueblo quechí, que actualmente se encuentra en prisión con 7 años privado de libertad por defender y por denunciar que el río Caabón fue secuestrado. Cuando yo digo secuestrado, quiere decir que crearon grandes muros alrededor del río Caabón y a las comunidades ya no les llega el agua. Están sin agua. Está María Choc, defensora del territorio quechí también, pendiente de juicio, pero está detenida, producto de esas denuncias. Estamos hablando de bienes colectivos. El agua es un bien sagrado. También anteayer creo que fue, Anastasia Mejía es comunicadora de la radio comunitaria en Joyabá, Quiché, y está detenida justamente porque publicó cuando la población estaba demandándole al alcalde de la localidad que entregara cuentas del presupuesto que está asignado para bienes comunes en Joyabá. Ella lo publicó de una manera objetiva y ahora actualmente está detenida. Por poner ejemplos de ese compromiso. Se criminaliza, y esto sí es un riesgo, se criminaliza cuando se protege a los animalitos, se protege los bosques, se protege el agua, se protegen los recursos naturales. Sin embargo, esta es una demanda, es una invitación que nos hace Laudato Si. En la siguiente, por favor. Sí, bueno, entonces, y así les podría yo seguir mencionando otra serie de situaciones que se dan en nuestro país. Está la mina San Rafael en Santa Rosa. Ustedes recordarán ese acto tan digno de uno de los vecinos de San Rafael, en el que solo él se quedó rodeado de toda la mina San Rafael, porque no quiso vender ese terreno para extracción. Y bueno, está el proyecto Fénix en el Store, en donde se extrae níquel, y en Varías está la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Es decir, ejemplos a nivel de país tenemos muchos, por mencionar solo unos, porque no quiero decir que estos sean todos. Y también en nuestra comunidad, cuando protestamos porque no se barre, porque no se recorre la basura, o porque estamos llamando la atención a que nosotros podamos crecer más integralmente, vamos a tener consecuencias. Y entonces, bueno, la invitación, ya viene la invitación, ¿verdad? ¿Cuál es la invitación de Laudato Si? Esa invitación que justamente viene dentro de este método del ver, juzgar, actuar, tenemos las acciones. Ahora, nuestras acciones no van a ser las acciones de un proyecto muy metodológicamente, no van a ser acciones frías, no van a ser acciones descarnadas, van a ser acciones iluminadas por el Espíritu, es decir, acciones desde nuestra relación con Dios, con el prójimo y con la tierra.
Ese es como el marco general de nuestras acciones. Nuestras acciones están cargadas de fe, de compromiso cristiano, de convencimiento, de esa esencia de ser hijos de Dios. Y ahora, estas acciones las tenemos que hacer a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel de Estado. Yo voy a citar solo unos ejemplos porque aquí me gustaría que podamos hacer posteriormente un ejercicio. Pero previo a eso, yo les quiero invitar a que escuchemos una canción. Se llama Días de Amar, un grupo nicaragüense denominado Guardabarranco, ya de hace varios años esta canción, pero que sigue siendo muy vigente. Yo le pediría a Judith si nos puede poner la canción. Y recordemos que mientras que la canción se presenta, hay situaciones que tenemos que tener muy presentes en estos niveles. Gracias. Claro que sí, licenciada. A usted muchas gracias por su ponencia. En este momento vamos a estar ya, mi compañero Ernesto va a estar proyectando ya la canción. Mientras tanto, licenciada, lo que usted nos propone en este momento a través de esta charla tan puntual y que nos hace reflexionar es que de alguna manera, pues todos poniendo un granito de arena, ¿verdad? Todos haciendo nuestro mejor esfuerzo por cuidar nuestra casa común, ¿verdad? Que es como le llama el Papa, nuestra casa común, ayudando un poquito a ver la basura que está a nuestro alrededor, el no desperdiciar el agua, el tratar de utilizar la energía eléctrica con prudencia. Todos esos pequeños detalles, a la larga, van a hacer que nuestra casa colectiva, pues, podamos vivir en más armonía con la tierra, ¿verdad? Podamos disfrutar más de ella, porque lamentablemente nos estamos quedando cortos, ya no estamos disfrutando de ella, sino solamente estamos sobreviviendo en ella, ¿verdad? Entonces vamos a ver si el profesor Ernesto nos tiene ya el audio. Bien, y si mientras que se presente la canción, o lo podemos dejar para finalizar, como les parezca mejor, podrían, si hay algunas preguntas, ustedes dirán. Perfecto. Creo que ya está la canción. Sí, excelente. Gracias. Días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta a la humanidad. No es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad, vuelvo a sonar. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad, en igualdad que hacía falta a la humanidad. No es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre,
al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, gloria animal. Hey, 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 vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, gloria animal. Hey, 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 Qué hermosa canción, qué hermosa canción. Queremos agradecerle muchísimo porque al seleccionarla, pues definitivamente usted ha pensado en todo este público que esta tarde lo está escuchando a través de la plataforma de Meet o a través de Facebook Live, ¿verdad? Me llamó la atención dos propuestas que hace la canción. ¿Qué cosas pueden hacer alegrar a la humanidad? Y yo me pregunto, ¿qué cosas pueden hacer que a ti te alegre? ¿Será que la tecnología? ¿Será que el dinero? ¿Será que los lujos son los que de alguna manera van a alegrar tus días, van a alegrar a la humanidad? ¿O será que la caridad hacia tu prójimo es lo que puede de alguna manera hacer esa diferencia, ¿verdad? Alegrar a la humanidad. Otra propuesta que hace la canción que me llama mucho la atención, licenciada, y me gustaría que tal vez usted nos dé su punto, es ¿cómo puedo yo ver en la tierra ese amor? ¿Cómo puedo yo proyectarme con amor hacia los demás? ¿Cómo puedo yo hacer que en la tierra nos amemos todos? ¿Cómo, licenciada? Bien, gracias por la pregunta. Miren, ustedes se dan cuenta que ahí en la canción también dice que huele como a Navidad. La Navidad para nosotros es el anuncio de la buena nueva, ¿se recuerdan? Es el nacimiento de Jesús, es la invitación a poder instaurar en la tierra esa promesa de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Por eso les decía, lo podemos hacer comenzando. Esto no es en proceso, esto es integral. Esta es una espiral que siempre va a estar girando, que no puede quedarse estacionada en lo que yo cambio. Cuando yo ya cambie, voy a pasar al nivel más familiar. Luego voy a pasar al comunitario. No, esto es algo constante y en conjunto. Ahora, ¿cómo podemos plasmar ese amor? Si nosotros nos respetamos, no permitimos, nosotros tenemos autoestima, autoconocimiento, estamos ya promoviendo la parte ecológica. Yo tuve una profesora de Suiza que decía, eso no es ecológico. Cuando tú permites que te agredan, cuando tú no dices nada, cuando permites la violencia, no es ecológico. Hasta entonces yo no había entendido qué tenía que ver, porque una vez ve la ecología ajena a lo que a uno le está pasando. Pero mientras que hay un ser humano, y Laudato Si habla de la pobreza, del empobrecimiento, mientras que haya alguien que no esté viviendo la calidad de vida, nosotros tenemos que tener la ternura y la capacidad de conmovernos. A nivel individual tenemos que protegernos, proteger a nuestra familia, amarla, cuidarla con ternura. La ternura no es estar haciendo cariñito, la ternura es responsabilizarnos de que esta persona tenga una sonrisa y tenga alegría en su vida. Igual a nivel familiar, comunitario y a nivel de Estado. Y a nivel de Estado tenemos herramientas como es la auditoría social.
que tanto se dice, pero que a veces cuesta llevarla a cabo, pero que es un desafío. Entonces, el amor no es tan en el topus urano, el amor debe plasmarse en cada acción, en cada mirada, en cada gesto, en cada compromiso que asumimos con nosotros. Ese es el amor de Dios, para ser dignos hijos de Dios. Y entonces, para ir concluyendo, ustedes dirán, si pasamos a las preguntas y luego nos quedamos con una invitación que queremos hacerles. Si no hay preguntas, pues pasamos al tema del compromiso. Ustedes dicen. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Sí. Vamos a escuchar si hay alguna pregunta que le quieran formular a la licenciada. Entonces, con mucho gusto, estamos acá. Por favor, aprovechen este espacio. Aprovechen que está la licenciada Patti con nosotros y que tiene una amplia experiencia en el tema que ella, pues, hoy ha disertado, ¿verdad? Destino universal de los bienes y la propiedad privada. Así que vamos a escuchar. Dice Ismucané Aldana Villasencio, ¿podría ampliar el concepto de desarrollo contraponiendo el pensamiento de pueblos originarios con el de industrias transnacionales y en general de la sociedad actual? Vamos a ver, hay varios elementos ahí. Desarrollo, industria, pueblos originarios, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? Exacto. Industrias transnacionales. Así. Pensamiento de los pueblos. Pensamiento de los pueblos. Mire, cuando nosotros hablamos actualmente, hay algo que también es un desafío para todos nosotros. Voy a poner un ejemplo porque no puedo entrar en todo el detalle, pero por ejemplo, la medicina natural. Las hierbas. Ustedes se dan cuenta, tanto a nivel mundial con los pueblos originarios, principalmente las hierbas, por ejemplo, nos invitan a ver de otra manera las cosas. Porque recordemos que en este tema de la pandemia actualmente se ha cuestionado mucho el tema de la vacuna, se ha cuestionado mucho cómo es que se está abordando, cómo es que se está dando el abordaje a este virus. Y las personas antes, ¿no? Por eso es que es importante ver el antes y el después de esta pandemia, porque puede ser una oportunidad. Las personas regresaron como a sus orígenes, que cotidianamente podemos decir, vamos a tomar el té de la abuelita, o vamos a tomar el té que mi mamá nos daba, porque este nos puede ayudar, nos puede fortalecer. Esa es parte del pueblo originario, frente a la industria farmacéutica, para poner un poco el ejemplo. La industria farmacéutica, no quiero aquí yo entrar en controversia, pero sí dejar el cuestionamiento. La Organización Mundial de la Salud camina muy de la mano con la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, ustedes saben, llevamos 500 quetzales a una farmacia y no le vamos a poder comprar todos esos medicamentos a nuestra familiar que en un momento dado pudo adquirir este virus. Es una situación bien lamentable. Muchas personas están falleciendo debido a eso o están quedando dañadas en su salud. Mientras que puede ser que haya otra alternativa. Esas prácticas comunitarias de reunirse en familia, por ejemplo, frente a lo otro que nos aísla con la tecnología. Y quiero insistir en que no es mala la tecnología, no son malas las redes sociales si les sabemos dar ese enfoque. Pero la tecnología puede manipular nuestras conciencias. Es decir, esas grandes empresas, esa gran industria, que aparte de permitirnos comunicarnos como estamos comunicándonos ahora, también nos aísla de nuestra hija, de nuestro hijo, de nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuelita, y se nos olvida esa convivencia. A pesar de este distanciamiento que tenemos que guardar actualmente, podemos caer en eso y meternos en un mundo como muy aislado de la realidad, del poder encontrarnos con la mirada del otro, del gesto que tiene el otro. Entonces, la industria farmacéutica, por ejemplo, o la industria de la telefonía, o la industria de la extracción minera,
está en contraposición con los pueblos originarios, que son los que hasta entonces, si no, regresemos un poquito a lo de la criminalización de algunos defensores de la tierra, que por defender esos recursos, con lo que tienen y desde una propuesta pacífica, han sido encarcelados, están privados de libertad, han sido perseguidos o han sido asesinados. Ese es el contraste que hay en toda América Latina. Voy a hablar de América Latina. Yo sé que en otros continentes también se da. Tenemos muchos ejemplos de esa defensa de la tierra. La Amazonía, los pueblos de la Amazonía, con la extracción del oro y de los recursos, y cuando estas industrias patentan esos recursos que no les pertenecen, están atropellando la vida. Y estas poblaciones están promoviéndolo. Espero haber respondido a esa pregunta. Sí. Muchas gracias, licenciada. Sí. Bastante puntual. Dice Ixmucané Aldana Villasencio, que fue la persona que le hizo la pregunta anterior. Excelente ponencia. Felicitaciones, licenciada Cabrera. Muchas gracias, la orden. José María Herrera Ríos, felicitaciones a los organizadores de esta conferencia de concientización para que cada uno de nosotros, los cristianos, realicemos, actuemos en nuestra familia, comunidad y donde estemos. Debemos velar, defender nuestra madre tierra. Ánimo, adelante. Muchas gracias, José María Herrera. Canal de televisión Social Media, Katia Elis Casasola, da un saludo a toda la comunidad docente. Paco Mengíbar nos dice gracias por este triduo. Y también el canal a través de Eduardo Curiel, un placer acompañarles en este triduo desde México. Mario Ramos hace una pregunta, el padre Mario Ramos. ¿Cuántos permisos de exploración y explotación minera hay en estos momentos en Guatemala? Si usted nos puede apoyar con esa respuesta, licenciada, por favor. Sí, gracias. Yo en este sentido de los números les quiero decir que no tengo un dato exacto, pero voy a poner un ejemplo. Miren, si uno entra a estos espacios un mapa de Guatemala que tiene señalizado las regiones donde tienen autorización o donde tienen, en primer momento está el tema de la exploración. Luego, cuando ya han explorado estas empresas, ya entran a la extracción. Licencias autorizadas hay más de 100. No, puede ser que sean hasta más de 200, porque el mapa de Guatemala se ve perfilado con una serie de puntitos, digamos, ¿verdad? Así gráficamente, en donde hay autorización para la exploración o la explotación. Pero para concretar con el ejemplo que les ponía de la Puya, ahí hay 4 licencias, en un territorio tan pequeño, hay 4 licencias autorizadas y 19 autorizadas para la exploración. Desde Chinautla, solo imagínense ese pequeño territorio, lo voy a poner como un ejemplo porque les mentiría si les digo sí sé, pero no me acuerdo, no tengo el dato puntual. Pero solo de Chinautla, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo hay autorizadas 19 exploraciones y 4 licencias ya para entrar a funcionar. Solo la de la Puya que está pendiente porque falta la consulta de la población y que han habido una serie de obstáculos, padres, y espero haber respondido dentro de los límites de mi conocimiento, que en el tema de números y estadísticas no tengo el dato exacto. Muchas gracias, licenciada. Sí. Nos dice Ixmucané Aldana Villavicencio, ¿podría darnos ejemplos de cómo orientar a la juventud en los procesos de auditorías sociales? Sí. Miren, en lo que dice Ixmucané, ¿sí? Sí, exacto. Me parece muy, muy valioso.
creo que esto es importante. Me imagino que ella trabaja con jóvenes. Fíjese que el tema de la auditoría social ha sido ha sido un contenido que se ha venido desarrollando desde inicios del año 2000, o quizás después de la firma de los acuerdos de paz. Por ahí por el año 96, después de la firma, se hicieron algunos ejercicios en algunos municipios o departamentos, y hay una metodología para realizar este tipo de abordaje. Y creo que lo primero es de conformar el grupo y después estudiar la metodología y organizarse de qué manera lo pueden abordar. Yo creo que tengo un documento que si les puede servir con mucho gusto, yo lo hago llegar a través de ustedes que son los organizadores y pues pueden fotocopiarlo, es en físico, ¿verdad? Que lo tengo, pero creo que se encuentran muchos documentos así en PDF en la red sobre el tema de auditoría social, pero también de experiencias. Quienes han trabajado más el tema de auditoría social han sido el sector de mujeres, en donde han hecho en algunas municipalidades el manejo del presupuesto con enfoque de género y cómo puede beneficiar a las mujeres. Creo que, y también en el tema de niñez. Son dos esfuerzos, niñez y mujeres, que han trabajado esta metodología y que de una otra manera en su momento dieron buenos resultados porque las autoridades tuvieron que responder al manejo del presupuesto e incorporar dentro de sus ejes de planificación para desarrollar el presupuesto algunos de los resultados que dio esta auditoría. Muchas gracias por su respuesta. Agradecemos mucho. Esperamos que todos aquellos amigos que nos están escuchando y que han participado con sus valiosas preguntas y sus comentarios, pues hayan quedado complacidos con las respuestas y pues me parece que si no hay alguna otra pregunta, creo que podemos dar paso a la actividad que usted tiene programada. En primer lugar, pues agradecer a las personas que estamos aquí presentes, cada uno aprendiendo a través de las preguntas también se aprende o nos invita a profundizar más, ¿verdad? Eso lo agradezco mucho. También es importante que interactuemos aún en este espacio, ¿verdad? En el que nos vemos a través de la imagen, pero que aún todavía falta darnos ese abrazo fraterno y la convivencia, ¿verdad? El típico cafecito y la champurrada, ¿verdad? Que ahora no lo hemos tenido en grupo, añorándolo. Eso es cierto, muy cierto. Pero creo que es importante si algunas 2 o 3 personas podemos manifestar ahora, el día de hoy, después de haber participado en este espacio, yo con una acción concreta a nivel individual, a nivel familiar, de comunidad o en algún otro espacio, ¿cómo hago para empezar a responder a esta invitación que nos hace el Papa Francisco? Por ejemplo, yo les decía, a nivel individual yo puedo decir, yo tengo que ser más coherente si lo que digo lo hago, si lo que predico lo cumplo, o si empiezo, voy a hablar del tema de niñez otra vez, si ya paro las nalgadas y establezco diálogos más cordiales con mis hijos, por ejemplo, o si en lugar de un grito tomo un cuento, tal vez no hasta 10, sino hasta 20, ¿verdad? Porque debe ser difícil el tema para las mamás que les toca de todo, ¿verdad? Pero o con nuestros feligreses, los padres o quienes participamos en nuestra comunidad. Ahora, ¿qué podría hacer yo? Con 2 personas o 3 que cuenten una acción muy concreta, ¿verdad? Bueno, yo podría llegar y decirle a alguien que no le he dicho, mira, si no tenés agua en tu casa, puedes venir a traer aquí. Yo sé que esas son cuestiones complicadas ya en la realidad o en el día a día,
tal vez no todos los días, aquí decimos mucho el tema de se columpian, ¿verdad? Pero podríamos decir, bueno, si no tienes servicio de internet, que es algo que le está costando mucho a los estudiantes, pues te doy un día para que vengas aquí a consultar, por ejemplo. Pero no sé, entonces en esa línea, a nivel individual o familiar o comunitario, ahora, ¿qué podemos hacer? Muy Para bien, que no se licenciada. quede en escuchar, sí. Muchas gracias. Creo que ya escucharon a la licenciada Patti Cabrera y nos hace un reto, nos lanza un reto en este momento. A ver, ya escuchamos su ponencia, ya entramos en una etapa de reflexión. Ahora, lo que ella necesita es que nosotros digamos, a esto me comprometo. Y creo que fue muy clara. No tienen que ser acciones tan complejas, sino que con pequeños cambios actitudinales, con pequeñas situaciones de colaborar con mi prójimo, pues ahí voy a comenzar a marcar la diferencia. Así que quisiéramos escuchar a algunas personas que quisieran pues participar en este momento en cuanto a qué te comprometes, a tener de repente los maestros, a tener más paciencia con nuestros estudiantes, a tenerle paciencia a la tecnología, ¿verdad? A invertir un poco más de tiempo preparándonos para hacer una clase más dinámica, tal vez. Todos esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Muy bien. Hay en lo que algunas personas por ahí nos comienzan a enviar su propósito. Voy a leer algo que nos envían jóvenes constructores de paz desde los derechos humanos. Felicitaciones por este espacio. Desde los observatorios juveniles estamos compartiendo esta transmisión como una primera acción de sensibilizar a más personas. Muchas gracias a jóvenes constructores de paz por darnos este espacio, ¿verdad? Por brindarnos la oportunidad de entrar a la intimidad de su hogar, a la intimidad del espacio que están compartiendo, porque de esta manera, pues ya lo decíamos anteriormente, de granito en granito, podemos comenzar a marcar la diferencia. Y mientras que van haciendo alguien se anima a hacer un compromiso, porque yo sé que hacer el compromiso está bien complicadito porque estamos frente a 20 y tantas personas, ¿verdad? Yo solo quiero compartirles que todos hemos tenido este recorrido dentro de la iglesia. Yo lo agradezco mucho porque ahí tomé conciencia. Yo recuerdo que de pequeña teníamos grupos de niños en nuestra parroquia, después nuestro grupo de jóvenes, y nos íbamos en el grupo juvenil a conocer algunas aldeas muy lejanas de aquí de la ciudad, y allí veíamos realidades muy fuertes. Creo que ese método de ver, juzgar y actuar de una otra manera, sin decírnoslo las personas o los catequistas que nos invitaban, nos cuestionó a muchos jóvenes, y a partir de ahí pues nacieron compromisos así fuertes en cuanto a querer transformar este país, a querer transformar nuestros espacios a nivel individual y familiar. Y eso es a lo que nos invita Laudato Si, ¿verdad? El Papa Francisco, en él aterriza a una serie de espacios. Lo primero que hay que hacer es estar en un lugar, conocer, y como ya alguien dijo aquí, concientizarnos, ¿verdad? Sí. Muy bien, licenciada. Queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a que pueden activar su micrófono. No necesariamente pueden escribir, sino que pueden activar su micrófono y hacerlo de viva voz, ¿verdad? Para que escuchemos cuál es el compromiso que ustedes, pues, esta noche han movido, ese compromiso que ustedes sienten desde el fondo de su corazón, movido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que les va a dar la oportunidad de poder hacer cambios sustanciales a su alrededor. Nos pregunta el padre Mario Ramos, ¿y cuántas hidroeléctricas se estarán construyendo en este momento? Si usted nos puede apoyar con esa respuesta, licenciada. Sí, miren, lamentablemente los proyectos ya se están instalando.
Recordemos, hace unos 15 años decíamos que Cobán, Huehuetenango, toda la zona montañosa, recordemos, las zonas montañosas tienen el mayor recurso de agua, de ríos, de espacios donde abunda el agua dulce. Y lamentablemente en todos estos lugares, en Cobán, en Huehuetenango, en Quiché, en San Marcos, hay hidroeléctricas instalándose y que lamentablemente en este silencio de la pandemia, yo voy a decirle silencio, porque de una u otra manera pues no podemos desplazarnos hacia estos lugares, incluso las mismas comunidades están como debido a, porque también tenemos que atender las orientaciones, ¿verdad? De toque de queda, de algunas restricciones más. Sin embargo, toda el área montañosa de nuestro país tiene ya la presencia de empresas de hidroeléctrica que no están obrando para un recurso nacional, sino que son empresas francesas, canadienses, españolas, que de una u otra manera tienen el interés. Acordémonos que ahora nuestro país se ha vuelto lamentablemente el espacio de extracción de diferentes situaciones, de diferentes productos, lamentablemente desde el capitalismo agresor, de muchas situaciones en las que extraen de nosotros tanto personas, recursos naturales y otro tipo de cosas como el narcotráfico también, es decir, toda el área montañosa, pero el número no se lo voy a decir tampoco, padre, disculpe, no las tengo tan contabilizadas. Yo creo que justamente hablando de compromisos ahora, mi compromiso va a ser identificar con números para tener más certeza cuando dé un mensaje. Muchas Este será gracias. mi compromiso ahora. Muy bien, Sí. tenemos ya un compromiso que se ha hecho por parte de la licenciada. Nos dice la licenciada Carmen Cabrera, buenas noches, me comprometo, aquí viene ya la primera valiente, a ver, Ay, qué bonito. me comprometo a transmitir el amor a la naturaleza, imitando a San Francisco de Asís, con todos mis estudiantes. Muchas gracias, licenciada, por su excelente ponencia. Gracias. Profesora María del Carmen Cabrera, es una catedrática de la institución de Emiliani Somascos. Ahora vamos con Ishmukane Aldana Villavicencio. Me comprometo a compartir mis conocimientos y convicciones para inspirar a otros. Muchas gracias por responder a nuestro llamado. Sí, muchas ¿verdad? gracias. Creo que vamos entonces, si hubiera alguna otra persona que quisiera compartir con nosotros, pues este compromiso en esta hermosa noche sería excelente. Ya 2 personas han hecho su compromiso público. Creo que hay muchas personas que están escuchando pues este mensaje y que podrían también muy bien participar y hacernos llegar ese compromiso, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy agradecidos, de verdad, licenciada, con la ponencia que usted ha tenido, muy edificante. Definitivamente nos hace reflexionar. En el colegio hace unos años, más o menos unos 3 años, trabajamos la encíclica de Laudato Si, y tuvimos un taller alrededor de esta encíclica que fue muy enriquecedora. Sin embargo, Sí. Hoy que yo la escuchaba a usted en la parte introductoria, me hacía refrescar muchas situaciones que de repente a veces hemos escuchado, hemos reflexionado, pero se nos van quedando, ¿verdad? Se nos van quedando como Sí. que fueran los mensajes en el chat, que van pasando, pasando y pasando. Muy bien. Con mucho gusto. Pues creo que estamos llegando, vamos a ver, dicen, también vamos a invitar a aquellas personas que estén formando parte del foro a través de Meet, que participen, ¿verdad? Es importante en este caso de eventos aprovechar al máximo
a los ponentes que tenemos, pues no todos los días tenemos una calidad de persona como lo es la licenciada Cabrera para que podamos nosotros interactuar en este momento. Así que agradeceríamos mucho que se tomen un tiempo, ¿verdad? Unos minutos para reflexionar y para hacer su compromiso. Como repetimos, no es un compromiso que tenga que ser tan engorroso, algo sencillo. Perfecto. Dice Isabel Marroquín. Buenas noches. Me comprometo fomentar el amor a la naturaleza. Es nuestra casa y necesitamos poner nuestro granito de arena para no seguir destruyendo este lugar privilegiado. Muchas gracias, Isabel Marroquín. No sé si usted quiere comentar algo acerca de estos compromisos. No, creo que es importante, sobre todo porque creo que Isabel menciona el tema de el amor a la naturaleza y nuestra casa común. Recordemos que es nuestra casa común, es decir, es como cuando nosotros en nuestra casa la queremos tener bonita, arreglada, limpia, y es nuestro espacio donde nos encontramos con aquellos a quienes amamos. Así es la tierra, es nuestra casa común, y por eso tenemos que, fíjense que el desafío es grande, el que dice Isabel también, ¿verdad? O como decía también Andrea anteriormente. El asunto es cómo hacemos despertar en otro grupo, en otro ser humano, ese amor hacia la naturaleza. Y despertar el amor a la naturaleza, a los otros, a los animalitos, es justamente haciendo nosotros ejercicio de ello. Es decir, si nosotros hacemos ejercicio de ellos, va a motivar. Es decir, si nosotros venimos y queremos crear un huertito familiar, va incluso automáticamente a motivar si el hermanito, la hermanita, la tía, no sé, con quienes vivamos, quieran decir o estar a la expectativa de, en primer lugar, acuérdense, primero puedes decir qué está haciendo, pero el ejercicio, nosotros con el ejemplo, es que vamos a ir motivando. Y un huertito familiar, por ejemplo, en una casa o un huertito comunitario, da lugar a esos esfuerzos en donde integralmente le damos respuesta a esa ecología integral y donde puede ser que después se pueda extender a otros espacios, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Muchas gracias. Hay un último comentario que quisiera que escuchara. Es con relación, viene del hermano Víctor de la comunidad Emiliani Somascos. Como comunidad educativa, tenemos el compromiso ante el Creador y nuestros hermanos de evangelizar y educar a nuestros jóvenes en el uso de evitar desechables, evitando la contaminación. Quisiera contarle acá, licenciada, que en el instituto, los chicos, pues en las casetas donde se vende la comida, ya que ellos tienen una jornada doble, a la hora de almuerzo, pues usted en algún momento la invitamos para que llegue a la institución y va a observar a los chicos comiendo, pero en platos que se tienen que regresar a las cafeterías, vasos que se tienen que regresar a la cafetería. Hemos tratado en lo posible de evitar el uso de materiales desechables, ¿verdad? El uso de platos, de vasos, para que la contaminación, por lo menos en cuanto al colegio se trata, sea mínima, porque no le vamos a decir que sea cero, ¿verdad? Pero sí es mínima en comparación a otros momentos donde sí hacíamos uso de mucho material desechable. Y creo que con esto, era lo que platicábamos, con esto pues ya estamos contribuyendo en cierta medida a que esa casa común pues cada día se recupere, porque eso es lo que necesitamos. Excelente. ¿Verdad? Se recupere. Excelente, felicitaciones. Sí. Muchas gracias, licenciada. Yo le quiero agradecer muchísimo el que usted se haya dado el tiempo, haya ocupado un espacio de su tiempo para platicar con nosotros, para que nos haya compartido toda esta temática y que haya abordado
con tanta propiedad el tema destino universal de los bienes y la propiedad privada. Que Dios la bendiga, que la Virgen Muchas Santísima gracias. la acompañe, la ilumine y que ojalá no sea esta la última vez que la tengamos impartiendo una charla tan edificante como esta, sino que la podamos volver a tener ya en nuestro instituto con otro tema Mucho que me gusto. imagino será sumamente interesante. Así que Sí. muchas gracias. A la orden, mucho gusto de haber compartido con todos ustedes y que Dios ilumine nuestro camino y nos permita seguirnos comprometiendo. Tengan buena tarde. Solo nos resta invitarlos para el día de mañana. A partir de las 16:45 tendremos al licenciado Fray Edgar Giovanni Juárez con el tema la espiritualidad en la educación. Así es de que, como ya lo ratificaba señor Judith, muchas gracias, licenciada Patricia Cabrera. Ha sido una excelente disertación y creo fundamentalmente que pues los oyentes quedaron satisfechos y esto será nuevamente transmitido porque creemos que vale la pena seguir divulgando la conciencia crítica que se tiene a favor de la vida. Así que muchas gracias a todos los que nos vieron a través de la página Meet y también a aquellos que nos vieron a través de Facebook Live. Dios les bendiga, una feliz noche y nos seguimos viendo el día de mañana. Estoy en la ciudad, voy por sus calles, repasando las verdades de Jesús nos enseñó. Avanzo desde el ritmo de mis pasos, con el ritmo que levanto, exigiendo más amor. Llorando desde el